Como se había anunciado hace unos días, los trabajadores de SUNARP hoy iniciaron una paralización de 48 horas en todo el Perú para exigir respeto a la negociación colectiva, decir no a la contratación de registradores CAS, a la derogación de los decretos de urgencia 003-2020, 0014-2020, entre otros puntos. Así lo informa el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Zona Registral número 5, sede Trujillo, y de la Federación de Trabajadores del Sistema Nacional de los Registros Públicos, Daniel Vázquez Malpica. La primera es la afectación a la seguridad jurídica en el sistema registral, por cuanto el gobierno, a través de un decreto de urgencia, está desnaturalizando la función registral al contratar o al pretender contratar registradores en la modalidad CAS, es decir, un régimen desprotegido de derechos, disminuido en la estabilidad laboral, y que obviamente afectaría el desempeño normal de las funciones de un registrador público. Asimismo, estamos en contra de los decretos de urgencia, este paquete antilaboral y antisindical que ha sacado el gobierno, que básicamente en el decreto de urgencia 014 deroga o elimina en la práctica la negociación colectiva, porque pone exigencias o requisitos que hacen que el gobierno y el Estado tengan una predominancia absoluta, es decir, se olvida del diálogo social, se olvida del consenso que debe tener con los sindicatos y simplemente se pretende imponer la decisión del gobierno desde el inicio de la negociación. Asimismo, estamos en contra del decreto de urgencia 16-2020, que lo que hace es legalizar la precarización del trabajo en el sector público, porque posibilita al Estado que siga contratando de manera con derechos disminuidos a los trabajadores o sin derechos, ya sea en el régimen CAS, que es un régimen desprotegido de derechos, o con esta modalidad de contratos de locación de servicios o terceros que simplemente no tienen ningún derecho. Y entonces ahora el gobierno o el Estado, que desnaturaliza la función pública y trata mal a sus trabajadores, que tienen inclusive 5 o 10 años al servicio del Estado, simplemente ya no tienen opción de adquirir derechos y beneficios que les correspondería en función a principios y valores de la Constitución y a normas internacionales. Finalmente hay un decreto de urgencia del 20 del 2020 que pone en una posición ventajosa al Estado en los arbitrajes, de tal forma que el Estado simplemente va a tener reglas a favor y ya el arbitraje pierde su equilibrio, pierde su imparcialidad, porque el gobierno está imponiendo reglas que van a favorecer al Estado cuando intervenga en un arbitraje, ¿no? Vázquez explica que la contratación de trabajadores debe ejecutarse adecuadamente, pues de lo contrario afecta al servicio público. Nosotros consideramos que los paliativos a una modernización de la gestión de recursos humanos en el Estado no pasa pues por recortar derechos, sino por simplemente contratar a trabajadores, obviamente por concurso público, pero con sus derechos de manera completa, con sus derechos a vacaciones, con derechos a tener una CTS, y no con un régimen que el trabajador tenga que esperar cada mes el humor del empleador o las gestiones o los cambios de gobierno para ver si le renueva o no le renueva. Eso afecta considerablemente al servicio público, porque finalmente no hacemos una carrera pública meritocrática. Entonces, si el gobierno pretende a través de la ley Servir imponer la meritocracia en el Estado como plantean, mantener los regímenes precarios como el CAS o la locación de servicios, lo que hacen es simplemente alejarnos de la meritocracia y simplemente dejan un espacio para que se sigan manteniendo estas contrataciones muchas veces irregulares por favoritismos o por temas políticos a personas que a veces ni siquiera están preparadas para ejercer la función pública. El secretario general de Trabajadores del Sistema Nacional de los Registros Públicos comenta que los servicios que se ven afectados por el paro son la calificación registral de títulos y la publicidad registral. Por otro lado, dice que La Libertad son poco más de 100 trabajadores los que han acatado la medida. Este paro afecta principalmente la calificación registral de títulos y entendemos también sustancialmente la publicidad registral. Bueno, en tema de calificación registral estamos hablando de más o menos 500, 600 títulos que se califican a diario, y en publicidad debe ser el doble o el triple, ¿no? La huelga es nacional. Yo soy también secretario general de la Federación Nacional. La huelga comprende a 1.800 trabajadores a nivel nacional, y acá en La Libertad somos poco más de 100 trabajadores. Además, cabe mencionar que los trabajadores piden una nueva escala remunerativa, el cumplimiento de los derechos laborales y la exclusión de la ley Servir.